Mi primera aventura en este programa me lleva a esta imagen. Representa a gigantes, a un cuerdo loco o un loco que tiraba a cuerdo, al libro más veces impreso después de la Biblia. Don Quijote de la Mancha lleva 400 años haciendo reír y disfrutar a millones de personas. Cervantes escribió la primera novela moderna, nos enseñó su época y su pensamiento. Yo, desde otra realidad, la del siglo XXI, intentaré descubrirlo a mi manera. Argamasilla de Alba. Aquí Cervantes estuvo preso y aquí se supone que pudo nacer la historia de Don Quijote de la Mancha. Concretamente en esta cueva de Medrano. Por eso, en este lugar empiezo la mitad invisible de nuestra obra más universal. En el año 2015 se busca así. Por Quijote me salen más de 14 millones de referencias y por Cervantes más de 60. No sé por dónde empezar, y lo hago por el principio. Encuentro en la web de la Biblioteca Nacional un ejemplar interactivo de las primeras ediciones que se conservan. En el prólogo el propio autor me exenta y hace libre de todo respeto y obligación. Y gracias a esta libertad de decir todo lo que me pareciere, pierdo un poco el miedo que me da dedicar un capítulo al Quijote. Empiezo a leer. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, que Televisión Española mostró así. Alas cargó luego el nigromante contra el otro caballero. Resumiendo, el tal Alonso Quijano, de tanto leer libros de caballerías, pierde el juicio y se convierte en caballero andante para ayudar a los desfavorecidos y vivir aventuras. Don Quijote de la Mancha, junto a su escudero Sancho Panza, pasará a lo largo de 2 libros y más de 1000 páginas episodios de locura y de lucidez, de engaños y de encantamientos. Una historia divertida y llena de sabiduría. ¡Luciferno de la Boca Negra! Sigo descubriendo el archivo de Televisión Española. Hoy me estreno en esta casa. Es mi primera mitad de Invisible. Soy Clara Peñalver y me dedico a escribir. Por eso he escogido esta obra, aunque lo mío es la novela de suspense. Ocupo el lugar de Juan Carlos Ortega. Él ha buscado la mitad invisible del arte durante más de 5 años. Me deja un buen ejemplo a seguir y también la cámara de los llamados sirocos. Juntos hacemos el primero. ¿Sí? Un abrazo. El último plano mío va a ser la hostia. Él escoge su última imagen, su despedida. Juan Carlos es especial y deja su huella hasta el final. Espero seguir manteniendo la esencia del programa. Me da buenos consejos y además el equipo será el mismo, así que cruzo los dedos. Ya sola, sigo mi camino. Hay algo que quiero aportar a la mitad invisible, mi polígrafo y mi libreta. Aquí quedarán escritas frases e historias que también colgaré en las redes sociales. En esta parada obligada para la obra de hoy he quedado con Carlos García Gual, catedrático de Filología. Nos encontramos en una exposición que sitúa el Quijote en el mundo. El Quijote ocupa un lugar indiscutible de primera fila en la literatura mundial y también, desde luego, en la literatura española. Cuando cualquier pensador o escritor europeo alude a la aportación española a la novela y en general a la literatura, siempre se acuerda del Quijote. No se trata de una primera novela, sino que se trata de la gran novela moderna que está escrita sobre un fondo anterior de muchas novelas. En el siglo XVI, además del teatro y la poesía, la novela era el género más leído. La biblioteca de Alonso Quijano es un buen ejemplo de ello. Los libros de caballerías eran los bestsellers del momento, con más de 200 ediciones y títulos originales. Leyendo de claro en claro. Los 4 libros de Amadís de Gaula. Me parece que debemos condenarles al fuego sin excusa alguna. No, señor. También se leían novelas pastoriles. Estas eran más refinadas y hablaban de amores. En el Quijote quedan bien representadas. Por último, aunque no gustaban a Quijano, estaban las novelas picarescas y las de prototipo griego. Me planteo qué añade Cervantes a todo lo anterior. Es la exaltación de la libertad novelesca.
porque las novelas anteriores pertenecen a géneros muy definidos, tienen protagonistas muy definidos que corresponden a su escenario, es decir, el caballero andante era un príncipe o un noble joven, cortés, audaz, etc. Alonso Quijano, de su aldea manchega, sale a buscar sus aventuras y se interna por un mundo que por un lado es el de la fantasía de lo que ha leído, lo que él ve en su imaginación, y por otro lado es el mundo real. Pero no es un personaje como los anteriores, es mucho más complejo. Es alguien que se hace a sí mismo a través de esas aventuras, a través de esos choques, diríamos, tremendos con la realidad. Jurado. La modernidad está en este nuevo héroe, en este caballero de la triste figura cuya personalidad entra en conflicto con el mundo. García Gual insiste en que Don Quijote y Sancho no son solo dos personajes ridiculizados. Son mucho más, son personajes que nosotros sentimos vivos, complejos. No le dije a vuestra merced que eran molinos de viento y que no lo podía ignorar. Eso por un lado. Y luego por otro lado es curioso, en la novela hay muchas voces. Cada personaje tiene su voz. La gloria de su vencimiento. Pasan de poder poco sus malas artes. Y hay el descubrimiento de lo que se llamaríamos la polifonía novelesca. Carlos también añade la ironía como la gran aportación de Cervantes. Fueron los ingleses en el siglo XVIII los primeros en valorarla, y él la considera la mitad invisible. La encontramos tanto en pequeños detalles como en los propios protagonistas. La ironía está en que el fracaso vital de Don Quijote es al mismo tiempo un cierto triunfo de la fantasía. Yo creo que para mí lo importante es el choque entre este hidalgo, que efectivamente está loco y hace locuras, y sin embargo lo que hace pues nos maravilla. Y llega un momento, por ejemplo, cuando está en el castillo de los duques, que los duques le siguen la comedia, la farsa, en que comprendemos que es mucho más noble Don Quijote, Alonso Quijano, que los propios duques. Esa es la ironía cervantina, y yo creo que ahí está la gran aportación esa de Cervantes, digamos, a la ética o a la sensibilidad nuestra. Compruebo estas ironías y el cambio del personaje entre la primera y segunda parte junto a Teresa Mezquita, responsable del Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional. Tengo delante las primeras ediciones, auténticos tesoros que se volvieron a encuadernar en el siglo XX. Entre la primera parte publicada en 1605 y la segunda de 1615, encontramos otro segundo tomo del Quijote, que no firma Cervantes, sino Alonso Fernández de Avellaneda. En los libros de caballerías era muy corriente que un escritor continuara con el héroe de un libro que había pertenecido a otro. Es decir, que Avellaneda hace una cosa que si el Quijote hubiera sido un libro de caballerías normal, estaría justificada. Ahora, Cervantes rápidamente protesta y se queja amargamente porque lo que él ha escrito no es un libro más de caballerías, es un libro escrito por él y para él, ¿no? Y Don Quijote no puede tener otro autor más que él mismo, y entonces escribe esa maravillosa segunda parte. Dejo aquí estas primeras ediciones y me fijo en una muy reciente que ha generado polémica. Es una traducción al castellano actual de Andrés Trapiello. Si se niega esta traducción, habría que negar toda traducción. Es decir, habría que negar toda traducción a cualquier otra lengua, de cualquier otra obra, de cualquier otro país. En cambio, sí entiende que le hagan objeciones concretas, ya que siempre hay traducciones que no convencen. Como digo en el prólogo, traducir se parece muchísimo a las 7:30, al juego de cartas de las 7:30, o te pasas o no llegas. Y estás todo el rato, claro, el baremo eres tú mismo. De los de Lanza en Astillero, en la tercera línea del Quijote, bueno, pues yo he tenido que traducirlo. Y reconoce que con mucha dificultad. Astillero no existía ni en la época. Cervantes se refería a algo olvidado y así lo ha escrito. Desde el barrio de las Letras de Madrid, me explica qué le movió a empezar hace 14 años este ambicioso proyecto. El Quijote casi había quedado única y exclusivamente para los filólogos y un puñado de lectores, algunos con más dificultad que otros, que podían leerlo. Pero la inmensa mayoría se encontraba con un libro que escrito en una lengua que ya no hablamos y que apenas entendemos. Por tanto, este libro hay que devolverlo a los niños, a los mozos, a los hombres, a los viejos, que es lo que decía Cervantes, y leerlo exactamente como lo leyeron ellos, es decir, sin notas a pie de página y lo más fluidamente posible. Que vuelvan a divertirse. Eso pretende Trapiello.
La realidad, según el último barómetro del CIS, es que solo 2 de cada 10 españoles ha leído el Quijote entero. Y sin embargo, sus personajes y su autor me rodean. Aquí el Quijote está en todas partes. Estoy en Alcalá de Henares y en cualquier pared encuentro a los 2 protagonistas. Sigo analizando la novela. Junto a Quijote y Sancho encuentro decenas de personajes. Hay de todo. Pastores, cautivos, duques, religiosos. Incluso encuentro a una tocaya mía. Es momento de dedicarme al creador de todos ellos, Miguel de Cervantes Saavedra. En Alcalá está la casa natal de nuestro autor más universal. La vida de Cervantes es una vida intensísima. Hay que tener en cuenta que nace en 1547, muere en 1616 y entre medias vive la ruptura de la cristiandad, los conflictos con el mundo otomano. En fin, es una vida plena, apasionante y fascinante la que él lleva. Y además ligado todo ello a una inteligencia portentosa y a un sentido del humor único, ¿no? Una vida difícil de resumir. Me ayuda Alfredo Alvar, historiador del CSIC y autor de una biografía de Cervantes. Aquí estaba su casa. En esta ciudad fue bautizado. Viajó a Italia en su juventud, luchó con el ejército español contra los musulmanes y en Lepanto frenó a los turcos y quedó herido de un brazo. Cayó prisionero en Argel 5 años y al volver a España cambió las armas por las letras. Trabajó también como cobrador de impuestos, intentó ser poeta, tropezó y se levantó muchas veces. Con casi 60 años publica El Quijote, una obra madura que refleja la sociedad en la que vivió. Hemos tenido la fortuna, por ejemplo, de poder cotejar los escritos de Cervantes sobre batallas con informes bélicos que se remiten al rey, y lo que cuenta Cervantes es lo mismo que se cuentan en estas, digamos, crónicas, ¿no? Es decir, la aspiración de Cervantes a ser historiador es permanente y sus conocimientos historicistas, por decirlo de alguna manera, sus preocupaciones de cómo hay que escribir la historia, etcétera, etcétera, ¿no? En esta clave se puede leer toda la relación entre moros y cristianos que aparece en la novela. De hecho, el autor ficticio del Quijote es árabe, y el propio Cervantes tiene que buscar a un morisco que le ayude a entender el manuscrito encontrado. ¿Podríais traducirme al castellano? En el Quijote encontramos personajes de distintas religiones, y aunque el autor es muy respetuoso, el conflicto de la época queda muy bien reflejado. Habla ahí de Dulcinea del Toboso. Es que Cervantes era descendiente de judíos convertidos al cristianismo en generaciones atrás. Y esto es una lucha permanente de Cervantes, del Cervantes interior, contra la sociedad que rodea con la discriminación. De linajes no disputes, Sancho, porque entonces te encontrarás que aquellos a los que beneficias no te lo agradecerán y a los que perjudiques no te lo perdonarán de por vida, ¿no? En toda la obra de Cervantes se encuentra la tensión que se vivía en el siglo XVI y en el siglo XVII entre esos dos mundos sociales, que es el de los cristianos viejos y el de los cristianos nuevos. Conocer el contexto ayuda. Alfredo me comenta que aunque es verdad que ahora leemos con 400 años más de experiencia existencial, desconocemos muchas referencias de la época y nos perdemos muchos matices. También la vida del propio autor nos da claves para entender mejor algunos episodios de la obra. Miguel de Cervantes, precisamente por esa vida que lleva, es un individuo, creo que se puede definir perfectamente, de frontera de muchos mundos, de frontera de lo católico, con las dudas de la fe, pero que vuelve a lo católico. Es cristiano, que lucha contra los musulmanes, pero su gran obra la escribe un musulmán. Todo su mundo es de fronteras, ¿no? De idas y de venidas de un sitio a otro. Lo que resulta enriquecedor, plenamente enriquecedor, es el estar leyendo la vida de un individuo que tiene dudas, que tiene seguridades, que es todo, es que es de una humanidad, no hay ninguna impostura, no hay ninguna falsificación de nada, es que es la vida. Busco esa humanidad en el mismo escenario de gran parte del Quijote. En este campo de la Mancha encuentro a Ángel y le pregunto por la obra que ha llevado su paisaje al mundo entero. Yo algo he leído de él, pero yo dejé la escuela muy pequeño y la verdad que yo me he dedicado a otros libros que me enriquecieran algo, de patología ovina, de caballos, todos esos libros. Pero yo, otras cosas así como el caballo de Troya y todo eso, pues no, que no. Sí, cosas útiles, ¿no? Cosas útiles.
Ángel es muy sincero. Reconoce que aquí aún muchos viven del Quijote, de su imagen, y por eso colabora en lo que puede. En cuanto a lo que conoce de la obra, se queda con Sancho. Lo admira por la fidelidad que muestra a su amo, entre otras cosas. En una de las cosas que yo leí, dice, contra más sepas, más libre serás. Si es que contra más sepas, más libre vas a ser. ¿Puedo morder ya mi queso? Venga. El hombre se hace viejo muy pronto, sabio muy tarde, cuando ya no hay tiempo. Sigo atenta a sus frases llenas de sentido común. Como dijo Cervantes, las cabañas de los pastores encierran filósofos. El tiempo que hace en su tiempo es el buen tiempo. El que es malo es el que hace a destiempo. En estos coloquios iban Don Quijote y su escudero, cuando vio Don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército. Hemos respetado la época, hemos respetado el lenguaje, pero al escucharlo uno nota que está hecho hoy, con los medios de hoy, con la gente de hoy, con los actores de hoy. Ese es el reto, atraer a los que les puede producir un cierto rechazo el Quijote, pero escuchándolo yo quiero, o esa es la intención, que les apetezca leer el libro. Benigno Moreno, director de esta versión de Radio Nacional titulada El Quijote del siglo XXI, me habla de la musicalidad del texto, sin duda escrito para ser dicho, y de cómo se planteó esta adaptación con el responsable de guión, Francisco Rico. Yo le pedí que a la hora de hacer 10 capítulos de 1 hora, y por lo tanto condensar obligatoriamente el Quijote, pudiéramos elegir aquellos pasajes que tengan más interés desde el punto de vista de contenido de hoy, que tengan más interés, que podamos sacarle una segunda, tercera lectura, que siempre lo tiene el Quijote, y quedarnos con la esencia del Quijote. Si tú estás nervioso porque Don Quijote está ahí leyendo y súper emocionado, pasa las páginas rápido. Hablamos también de cómo hacerlo. A pesar de las nuevas tecnologías, han preferido recrear todos aquellos sonidos que han podido. Benigno me muestra algunos de los objetos utilizados. Me siento como el caballero protagonista, un protagonista que él entiende así. Yo no creo que Don Quijote esté loco todo el rato, sino que su posición es una locura de tal manera que muchos de nosotros defenderíamos esa locura hoy. Es yo defiendo al débil, yo defiendo la verdad. La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera... Esta forma de ver a los personajes sin duda ha marcado la elección de los actores. El caso del escudero fiel es quizá la apuesta más arriesgada. No haré, señor mío, y más teniendo tan principal amo en vuestra merced. A mí me parece que Sancho es un personaje que evoluciona mucho más que el propio Quijote a lo largo de la obra, que vive situaciones que las podríamos vivir hoy en día. Es decir, yo soy de una clase social a la que pertenezco, pero a veces me despisto y creo que pertenezco a otra. Esa clase de referencia me gustaría ser, me comporto como. Ante todo, Benigno se considera un privilegiado por haber podido entrar en la obra, analizarla, reflexionar y sobre todo escuchar a muchos de sus personajes, incluso a un Cervantes. Y con esto, Dios te dé salud y a mí no olvide. Vale. En Valladolid, julio de 1604. Él será mi próxima parada en este viaje. He dado la voz de Cervantes en el primero y en el último párrafo, porque me hacía gracia, qué demonios. Quería yo participar también un poquito, sin entrar en detalles ni en explicaciones, poniéndole una voz distinta a Cervantes al principio y al final, se da a entender que hay una serie de estratos de narradores que no es la que en principio puede parecer. Francisco Rico es sorprendente. Se ha convertido en una especie de representante de Cervantes actual e interpreta a su personaje de número 1 de una manera especial. Él es el gran catedrático y nosotros unos ignorantes a su lado. Todo lo que hagáis me da miedo, me da pánico. Su actitud impone, pero su humor me divierte. Nos podría hablar de cualquier aspecto del Quijote, pero le pido que me explique por qué, 400 años después, se sigue editando. Y es el único caso en la historia europea en que un libro ha sido un bestseller y ha gozado de aceptación durante 4 siglos ininterrumpidos. La última edición trae sobre todo lo más importante, todas las modificaciones que en estos años hemos podido introducir para corregir el texto desgraciadísimo de la primera edición, donde en la primera edición pone la tempestad de palos que sobre él
veía, hemos corregido porque así debe ser y así corrigieron ediciones antiguas, la tempestad de palos que sobre él llovía, que tiene mucha más gracia y es mucho más eficaz, y así un centenar de pasajes. Estamos en el texto más cercano que hoy podemos conseguir al que escribió Cervantes. La primera edición, además de tener muy pocos signos de puntuación, tiene muchos errores, porque el texto que pasó de la censura a la imprenta no incorporaba los últimos cambios que hizo Cervantes. Las ediciones han ido cambiando y, como él dice, seguirán haciéndolo, por lo que en el futuro el texto será aún más fiel al autor. Me enseña la última edición que ha dirigido para Alfaguara. Lo que hago yo en mis ediciones, mi Quijote en el Lazarillo, es poner la parte, el capítulo y luego un resumen. Un resumen del... Es aquí, Don Quijote, Maritornes y el arriero. Y cuando hablaba... Antes de irme, le pregunto, no sé si por miedo o para curarme en salud, ¿qué no podemos olvidar en este capítulo? En un programa dedicado al Quijote, creo que hay que decir siempre dos cosas. Que el Quijote es un libro extraordinariamente divertido, aunque para el lector moderno algún pasaje se preste a una digestión menos fácil, y que es un libro muy sencillo. No tiene ninguna profundidad, ningún misterio, ningún doble sentido, ningún mensaje. Es un libro para reír y que, como dice Cervantes, todos pueden entender y todos pueden apreciar. El yelmo de Mambrino. Mire bien, vuestra merced, lo que dice. Y mejor lo que hace, no vaya a ser que se engañe. Pero ¿cómo me puedo engañar en lo que digo? Por consiguiente, no hay mitad invisible, salvo que entendamos por tal el genio del escritor al encontrar unos personajes, unas situaciones, un estilo tan sencillo, tan fácil y sin embargo tan profundamente, no diré conmovedor, sino que toca unas u otras fibras. Ese será el yelmo de Mambrino. Cuando hemos recibido golpes y pedradas, ese Baciyelmo ha defendido muy bien la cabeza de mi señor. Me acerco a esta barbería de Madrid. En el Quijote hay un barbero que ocupa un lugar relevante. Un capítulo donde se burlan de los protagonistas cuando al limpiarles las barbas les llenan de espuma. Y por supuesto está el símbolo del relativismo, tan presente en la obra, el famoso Baciyelmo, dos maneras de ver un mismo objeto, vacía o yelmo. Ah, y también están esas dueñas barbudas de la segunda parte. Y descubrieron los rostros todos poblados de barba, cuáles rubias, cuáles negras, cuáles blancas y cuáles albarrazadas, de cuya vista mostraron quedar admirados el duque y la duquesa, pasmados Don Quijote y Sancho, y atónitos todos los presentes. Me convierto en la mujer barbuda. Menuda imagen. Las instantáneas que pueden salir del Quijote son miles. El protagonista colgado de un brazo, palizas, monstruos, un mono adivino, requesones deshechos en la cabeza y, por supuesto, los famosos molinos o gigantes. He intentado huir de ellos, pero al llegar a La Mancha es imposible evitarlos. Nos acercamos a las lagunas de Ruidera para conocer a un grupo de jóvenes que se presenta como el Quijote Team. Se han unido para participar en un proyecto solidario y vieron en este personaje los valores que querían transmitir. Aunque algunos reconocen no haber leído la novela entera, para ellos es un orgullo llevar este nombre. Quijote Team, porque somos manchegos y luego también buscamos algo que tuviese pues, una proyección internacional, que fuese muy conocido. Pues lo primero, aventura y cordura muy poquita, así que creo que va bastante en consonancia con lo que es el libro del Quijote, nuestro proyecto. Vamos a hacer algo por los demás, eso es muy ilusionante, muy satisfactorio y te hace llegar muy lejos. Vamos a generar pues, una serie de anécdotas, de historias, vamos a discutir, vamos a vivir, en definitiva. Junto a las lagunas de Ruidera, que también aparecen en el Quijote, me enseñan los coches que donarán a una ONG en Ulan Bator, Mongolia. Tendrán que conducir 25 días para llevarlos hasta allí. Me hablan de patrocinadores y futuros proyectos y de todo el trabajo que les ha supuesto llegar hasta aquí. La verdad es que ha sido un esfuerzo muy grande el que llevamos ya después de 7 meses. Han sido bastantes molinos los que nos hemos encontrado en el camino para hacerle frente y no hemos empezado todavía, por lo que creo que de aquí a Mongolia nos vamos a encontrar con muchos más. Ahí les dejo. Esta grabación fue en julio, así que a día de hoy la aventura ya ha pasado.
Y sé que ha ido bien, porque los he seguido en las redes sociales. Ellos no son los únicos perfiles relacionados con el Quijote. Hay quien incluso cuelga la obra en tweets. Tengo claro que estoy ante una obra universal y como tal puede adaptarse a los nuevos tiempos. Sigo mi camino pensando en otra protagonista. Dulcinea, la mujer invisible de la historia. Paro en el Toboso, un lugar que según Cervantes será famoso y nombrado en los venideros siglos. Famoso o no, es un pueblo precioso, en el que estuve a punto de morir de calor. Eso sí, el equipo me animaba desde la sombra. Queda poco tiempo y muchos temas por tratar. La melancolía, las mujeres, la ciencia, la locura. Consciente de que no cabe todo, me fijo ahora en su lectura hoy, en el siglo XXI. El Quijote tiene una historia que está ahí, no la podemos cambiar, pero sí la complejidad del Quijote, esa multiplicidad de mensajes, va a estar muy consciente en todo el siglo que hemos iniciado ya. Tiene muchas lecturas distintas. Es un libro que, aparte de ese aspecto divertido, tiene mensajes muy serios de carácter humanista. José Luis Avellán, filósofo y profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, me explica que en 1925 un libro de Américo Castro sobre el pensamiento de Cervantes supuso un punto de inflexión en la interpretación del Quijote. Este dejaría de ser, para muchos, una novela solamente divertida. En paz. No se puede hacer esclavos a los que Dios y la naturaleza hicieron libres. Hasta ese momento a nadie se le había ocurrido hablar del pensamiento de Cervantes. Más bien se pensaba que Cervantes era un novelista, un narrador ingenioso, que escribía muy bien, pero no se le atribuye ese carácter intelectual de tener un pensamiento propio. Lleva las manos atadas, que al menos pueda soltar la lengua. Cervantes estaba muy influido por el pensamiento del siglo XVI. Él tuvo una formación sobre todo humanista. Desde Barcelona recuerdo las palabras de Don Quijote antes de llegar a esta ciudad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. El concepto de libertad de Cervantes es moderno. Avellán afirma que sin duda recibió influencia de los escritores de la época y que leyó, sin duda, las obras de Erasmo de Rotterdam. La libertad como una defensa del ser humano en cuanto tal, alejado de los parámetros de las castas sociales. Pues eso se refleja cuando salen de la casa de los duques, Don Quijote entona ese canto a la libertad que le dice a Sancho, pero precisamente porque han huido de una casa donde había unas dogmas muy estrictas de comportamiento. Me fijo en representaciones muy libres de la obra en la zona infantil de esta exposición del Instituto Cervantes. Me hubiera encantado que me acercaran el Quijote de pequeñita como lo están haciendo aquí. El público infantil me importa. He escrito algunos cuentos para ellos y por eso me fijo y valoro estas ediciones adaptadas. Ojalá consigan quitarle la etiqueta de aburrido que tanto daño ha hecho. Sigo paseando, me encantan las librerías. Aquí soy consciente del camino que quiero tomar y para eso debo aprender de los maestros. Le dice Don Quijote a Sancho, no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Es una frase que te indica el esfuerzo del ser humano para realizarse a sí mismo. Y lo que están haciendo Don Quijote y Sancho es hablar, y hablando se constituyen a sí mismos. Yo creo que esa es la lección de humanidad más importante que nos transmite la obra. El Quijote no es solo una obra española, es una obra universal. Transmite un mensaje que es válido para el ser humano en su conjunto. Entre muchos lugares posibles escojo esta cueva de Montesinos para el final. Don Quijote vive aquí un sueño y los personajes un encantamiento general. La fantasía no tiene límite. Un buen resumen de cómo me siento al acabar esta primera mitad invisible. Aunque me queda mucho por saber, he aprendido mucho descubriendo el Quijote. Quiero seguir sus pasos y fatigarme con el deseo de saber cosas nuevas. Intentaré descubrir lo invisible sin que falte el humor
un poco de locura, variedad de perspectiva y reflexión. Cervantes nos enseñó esto y mucho más. Por ejemplo, que uno de los peores pecados es el desagradecimiento. Así que gracias a todos los que habéis colaborado.